¿Es posible que un niño nazca con el alma rota? ¿O es el mundo quien se encarga de despedazarla trozo a trozo? Nuestra historia se origina en 1948, en una Colombia sumida en el caos de la violencia. En un pequeño pueblo nace Pedro Alonso López, el séptimo de 13 hermanos. Su hogar no es un refugio, sino un campo de batalla de carencias y desprecio. La cámara nos muestra una choza minimalista hecha de líneas quebradas, bajo una tormenta perpetua. A la corta edad de 8 años, ocurre el primer quiebre irreversible. Su madre, una figura de sombras alargadas y frías, lo descubre en actos perturbadores con su hermana pequeña. Sin mediar palabra, lo arrastra hasta la puerta y lo lanza a la calle, condenándolo al exilio. Vemos al pequeño Stickman, una figura frágil y solitaria, caminando por calles de asfalto negro que brillan bajo farolas parpadeantes. El frío de Bogotá se filtra en sus huesos, pero es el rechazo lo que congela su corazón. En los callejones, Pedro aprende que la piedad es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Se convierte en una sombra entre las sombras, durmiendo sobre cartones que el viento arranca. Cada noche de hambre y cada abuso sufrido en las esquinas de la capital van moldeando una rabia silenciosa, una oscuridad que empieza a devorar al niño para dejar paso a algo mucho más peligroso. La ciudad es un laberinto de líneas grises, donde Pedro deja de ser una víctima para empezar a estudiar a sus verdugos. La calle le arrebató la inocencia, pero le entregó un instinto letal. Pronto, un encuentro fortuito en la oscuridad le mostraría que el dolor ajeno podía ser su mayor consuelo. En la cárcel, el hombre muere y la bestia toma el control. Pedro Alonso López estaba a punto de graduarse en el arte del horror. Estamos en 1969. Pedro, convertido en un joven errante, es capturado y enviado a una prisión de máxima seguridad tras ser vinculado al robo de vehículos. Pero las paredes de piedra no son para él una corrección, sino un catalizador. El estilo visual se vuelve más agresivo. Las celdas son cajas de sombras donde la luz apenas se atreve a entrar. Dentro, Pedro es víctima de agresiones brutales por parte de otros reclusos, representados como figuras masivas y amenazantes. En el suelo de su celda, mientras la sangre, simbolizada por manchas de un rojo profundo, se extiende, algo en su mente termina de romperse. La humillación se transmuta en una resolución gélida. Pedro no busca justicia, busca poder. En un giro sangriento, utiliza un arma improvisada para ejecutar a sus agresores en el silencio de la noche. La animación muestra su silueta moviéndose con una precisión quirúrgica, casi inhumana. Al salir de prisión en 1978, el hombre que cruza el umbral hacia la libertad ya no tiene rastro de humanidad. Ha perfeccionado su capacidad de mimetizarse, de observar sin ser visto. Inicia su viaje hacia el sur, cruzando los Andes, transformando la cordillera en su coto de caza personal. Su objetivo ya no es el dinero, sino algo mucho más oscuro y permanente. Cruzó fronteras con un secreto enterrado en su mirada. 3 países serían testigos de su ascenso, y el primero de ellos estaba a punto de contar a sus hijas por decenas. 1978. El monstruo cruza la frontera de Ecuador. No busca una nueva vida, busca un nuevo cementerio. Pedro Alonso López se establece en la región de Ambato, un lugar donde las montañas actúan como muros infranqueables y el silencio es la norma. Su método es tan simple como devastador. En el estilo visual 2D, vemos al Stickman Pedro fundirse con las sombras de los mercados locales, observando con paciencia de depredador. Sus objetivos son siempre los más vulnerables, niñas de comunidades indígenas y vendedoras ambulantes que caminan solas por senderos de tierra. La animación muestra al Stickman Pedro extendiendo un pequeño punto de luz blanca, un caramelo, hacia una silueta más pequeña. Es un contraste brutal contra el fondo negro y gris. Las lleva hacia los desfiladeros profundos, donde la niebla es tan espesa que parece ocultar la misma existencia. Allí, lejos de los ojos de la ley, Pedro desata su verdadera naturaleza. La música se reduce a un latido sordo, casi imperceptible, mientras vemos la silueta del Stickman Pedro crecer de forma desproporcional sobre las paredes de piedra de los Andes. Las desapariciones se cuentan por decenas, pero en un país fracturado, el rastro de un extraño suele pasar desapercibido. El monstruo no solo mata por placer, mata porque siente que el mundo le debe cada una de esas vidas. Es una venganza silenciosa contra la sociedad que lo arrojó a la calle cuando era apenas un niño. Más de 100 niñas se desvanecieron en el aire en menos de 2 años. El miedo paralizó a la nación, pero el cazador estaba a punto de cometer un error que nadie esperaba. Estamos ante uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Es difícil procesar cómo alguien pudo operar con tal impunidad. Me gustaría saber, ¿crees que este tipo de monstruos nacen o se hacen en el camino? Antes de revelarte el giro final de esta historia, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando estas verdades que superan la ficción. 1980. La suerte del cazador se termina. Un simple descuido desata la furia de un pueblo que ya no tiene nada que perder.
En un mercado de la ciudad de Ambato, Pedro intenta repetir su macabro ritual. Sin embargo, esta vez los ojos de una madre están atentos. El estilo visual se vuelve caótico. Líneas blancas vibrantes representan los gritos y la alarma. La multitud, una masa de siluetas de stickmen enfurecidos, rodea a Pedro antes de que pueda escapar. Es capturado no por la policía, sino por la gente. Al ser entregado a las autoridades, en una sala de interrogatorios representada por un único foco de luz blanca cenital, Pedro comienza a hablar. Lo que los investigadores escuchan les hiela la sangre. Con una frialdad matemática, confiesa haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. No hay rastro de culpa en su voz, solo una arrogante satisfacción. La cámara nos muestra entonces la expedición hacia los campos sagrados. Bajo la lluvia torrencial, los investigadores cavan en la tierra de Huachi. La animación muestra cómo la tierra empieza a revelar pequeños fragmentos blancos, restos que confirman que la pesadilla es real. La pantalla se llena de estas pequeñas marcas blancas, simbolizando la escala inimaginable de su rastro. El mundo entero pone sus ojos en Ecuador, exigiendo respuestas ante la existencia de un mal tan puro. Pero mientras el mundo exigía justicia eterna, las leyes ecuatorianas de aquel entonces tenían un vacío legal que permitiría al monstruo soñar con la libertad. 1981. La justicia ecuatoriana se enfrenta a un dilema imposible. ¿Cómo castigas a un demonio con leyes diseñadas para hombres? El juicio de Pedro Alonso López se convierte en un circo de indignación. El estilo visual nos muestra al stickman Pedro sentado con calma frente a una balanza que se inclina violentamente hacia un lado. A pesar de haber confesado cientos de crímenes, la ley de Ecuador en aquel entonces dictaba una pena máxima de tan solo 16 años. La cámara se aleja para mostrar la silueta del asesino dentro de una jaula de cristal, rodeado por una marea de líneas rojas que representan la furia del pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, en las sombras, los expertos lo analizan, lo declaran un psicópata puro, alguien sin capacidad de sentir remordimiento, pero con una inteligencia social aterradora. La animación muestra al stickman Pedro en su celda, leyendo y escribiendo, mientras el tiempo pasa volando a través de las sombras que se alargan y se acortan en las paredes. Se convierte en un recluso modelo, manipulando el sistema desde adentro. Las familias de las víctimas son representadas como figuras grises y borrosas, esperando en la puerta de un juzgado que parece nunca abrirse del todo. El piano minimalista, repetitivo y frío, que subraya la frustración de un proceso legal que se siente como una traición. La injusticia se vuelve el nuevo motor de la narrativa. Los años pasaron, y lo que parecía una pesadilla eterna llegó a su fecha de caducidad. En 1994, las puertas de la prisión se abrieron de par en par. 1998. Pedro Alonso López es un hombre libre. Ecuador lo deporta a Colombia, pero allí el rastro se vuelve invisible. Tras su liberación por buena conducta y cumplir su condena, Pedro es enviado de regreso a su país natal. El estilo visual nos muestra al stickman Pedro cruzando un puente que conecta dos tierras negras. Al llegar a Colombia, es ingresado brevemente en un hospital psiquiátrico, pero los médicos cometen un error fatal. Lo declaran apto para reintegrarse a la sociedad. La cámara sigue al stickman Pedro mientras sale por la puerta principal del hospital, desapareciendo entre la multitud de una ciudad caótica, representada por líneas de tráfico y luces de neón parpadeantes. Desde ese momento, se convierte en un fantasma. Los rumores empiezan a surgir como manchas de tinta en un mapa. Se dice que fue visto en las selvas, que regresó a sus antiguos terrenos de caza, que cambió su nombre. En 2002, la Interpol emite una orden de captura por un nuevo asesinato con su firma inconfundible, pero ya es tarde. La animación muestra al stickman Pedro caminando por una selva de líneas blancas y fondos negros, moviéndose como un espíritu que no pertenece a este mundo. La música se vuelve errática, con sonidos de interferencia y estática, reflejando la pérdida de control de las autoridades. Se ofreció una recompensa, se vigilaron los aeropuertos, pero el monstruo de los Andes parece haber sido tragado por la misma tierra que ocultó a sus víctimas. Hoy, Pedro Alonso López tendría más de 75 años. ¿Sigue vivo o la justicia divina lo alcanzó donde la humana falló? El caso del monstruo de los Andes permanece como una herida abierta en la historia criminal de América Latina. No es solo la historia de un hombre malvado, sino la de un sistema que permitió que 300 almas fueran silenciadas. En el estilo visual final, vemos un campo de flores blancas minimalistas que crecen sobre las montañas. Cada flor representa a una de las víctimas que nunca regresó a casa. El stickman Pedro es ahora una figura lejana, una mancha en el horizonte que se vuelve cada vez más pequeña, pero que nunca desaparece del todo. La reflexión final nos lleva a cuestionar la seguridad de nuestras propias fronteras y la efectividad de nuestras leyes. La cámara sube lentamente, mostrando la inmensidad de los Andes bajo un cielo estrellado de puntos blancos fijos. El narrador habla con una voz profunda, casi en un susurro. La historia de Pedro Alonso López es un recordatorio de que, a veces, los monstruos no están detrás de una pantalla, sino que caminan por los mismos senderos que nosotros, protegidos por el anonimato y la negligencia. El video termina con la silueta del stickman Pedro, mirando hacia atrás una última vez antes de fundirse a negro total.
El monstruo de los Andes es la prueba de que la realidad no solo supera la ficción, sino que a veces es mucho más cruel. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la oscuridad humana. Recuerda que subimos nuevas crónicas documentales todos los domingos. No te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Escribe en los comentarios sobre qué otros temas, casos criminales o misterios te gustaría que habláramos en los próximos episodios. Leemos todas sus sugerencias. Nos vemos el próximo domingo.